Si sos de Uruguay, probablemente lo conozcas bien. Si sos de otro país, probablemente no lo conozcas, pero créanme que vale la pena conocerlo. Hoy nos salimos un poco de lo habitual. Entrevistamos y debatimos con un candidato político. Hay que decirlo, fue el único candidato de las elecciones pasadas de Uruguay que se opuso abiertamente no solo a la inyección obligatoria, el tapaboca, la cuarentena, el pase verde y la Agenda 2030, sino también se opone abiertamente a las grandes corporaciones que dominan el mundo, nombrándolas con nombre y apellido. Nosotros creemos que justamente por esto es que jamás lo van a dejar acceder a un puesto de poder. Sobre si esto es correcto o no, y si es bueno o malo, pueden dejar su opinión en los comentarios. La cosa es que él mismo dice que no podrá acceder a un puesto de presidente, ya que jamás lo dejarían llegar tan alto. Y también dice que aun si pudiera llegar, tampoco podría cambiar mucho las cosas, ya que no son los presidentes los que realmente mandan. Pero, ¿y entonces? ¿Por qué se candidatea? Para responder esta pregunta y más, no se pierdan esta entrevista. Por eso hoy, en Tertulia Ermitaña y en colaboración con Daniel Cremona, quien fue el que consiguió el contacto, entrevistamos al doctor Gustavo Salle. El video va a estar dividido en 3 partes por si quieren ir a ver una en particular. En la primera, entrevistamos al doctor sobre sus motivaciones y su visión sobre el mundo y quién manda realmente. En la segunda, debatimos sobre el anarquismo. Y en la tercera, le preguntamos su opinión sobre Javier Milei. Más allá de las diferencias ideológicas, agradecemos muchísimo al Dr. Salle por ser tan amable de concedernos esta entrevista. Y recuerden que pueden colaborar con el canal en pesos, dólares o bitcoins. Links en la descripción y en el comentario fijado. Hoy tenemos el enorme placer de estar entrevistando acá a Gustavo Salle. Bueno, nuestros seguidores son de varios países. Los que sean de Uruguay lo conocen bien, sobre todo por lo que vivimos en los años 2020, 21 y 22, donde Gustavo marcó una postura diferenciada a la de los grandes medios de comunicación, a la de que nos quieren imponer desde las grandes corporaciones. Y bueno, pero como también tenemos público de otros países, me gustaría, Gustavo, que empieces presentándote, contándole a la gente un poco qué es lo que vos hacés y es un placer para nosotros tenerte acá. Para mí también, gracias por la invitación. Y bueno, con mucho gusto para los amigos del mundo, como me gusta decir. Yo soy abogado, actualmente jubilado. Me especialicé en la materia penal. Fui funcionario administrativo de la Fiscalía del Crimen. Y en el 2019 fui candidato a la presidencia de la República, a la Diputación y al Senado, por un partido pequeño que no había tenido nunca participación práctica en la elección, tenía una existencia legal, pero nunca se había presentado en elección, que fue el Partido Verde Animalista. Sacamos un 0,85% del padrón electoral, eso significaron 19.392 votos, por lo cual no pudimos alcanzar los votos necesarios para ingresar al Parlamento. Luego de esa etapa, y siguiendo lo que había sido el proyecto originario de tener un partido propio y no un acuerdo con un partido ya establecido, realicé junto a un conjunto de compañeros todos los trámites necesarios. Creamos un nuevo partido que se llama Identidad Soberana, que se caracteriza por sus principios de carácter soberanistas, anticleptocorporatocrático, anti-nuevo orden mundial, tratando de reafirmar los valores de la familia constitucional uruguaya. Es una familia basada en la potencialidad de la concepción, vale decir, una familia heterosexual. Nos oponemos firmemente a la ideología de género como ideología. Respetamos, por supuesto, la decisión individual de cada ser humano con respecto a su vida íntima, a su vida sexual, a su opción sexual. Y fundamentalmente desde el 2005 a la fecha hemos realizado una intensa campaña judicial denunciando la corrupción que afecta al aparato estatal, a la casta política y a un conjunto de empresarios, sobre todo corporativos extranjeros, que han utilizado precisamente mecanismos ilegales para asentarse en el país. Nos hemos opuesto también a las dos coaliciones que se han alternado en el gobierno, que entendemos que están vinculadas con el narcotráfico y que por ello la lucha contra este flagelo
es tan ineficaz. Y ahora, desde Identidad Soberana, estamos en campaña electoral para ver si en estas elecciones de octubre del 2024 podemos alcanzar la representación parlamentaria. Esa es una apretada síntesis de nuestra actividad. Bueno, doctor, yo lo veo en el programa de Galeano, hacemos lo que podemos, lo escucho todos los lunes, lo escucho por YouTube porque yo no tengo cable, la verdad que está muy bueno su columna. Y yo le quería consultar una cosa, en todo el tiempo vengo viendo todos sus aportes en los diversos medios de comunicación, yo quería saber qué es lo que a usted lo motiva a hacer lo que hace, porque usted como yo ya escuché que usted en Hacemos lo que podemos dijo que usted es consciente que no va a aspirar a la presidencia, porque no siquiera tiene el dinero para pagar la cantidad de listas que se precisa. Yo lo que lo que quiero saber es cuál es su motivación para lo que usted hace, y más cuando veo que poca gente realmente lo aprecia, o qué es lo que a usted realmente lo motiva para dar toda esa batalla que parece Don Quijote, con todo respeto, parece Don Quijote dándola, por decirlo así. ¿Cuál es su motivación y qué es lo que no lo hace rendirse o bajar los brazos o decir, bueno, que las grandes corporaciones o quien sea hagan lo que quieran? Porque es difícil no bajar los brazos. Y me gustaría que usted me diga cuál es su motivación y cómo es que logra no bajar los brazos. Bien, Daniel, entiendo perfectamente el concepto y el espíritu de la pregunta. Yo creo que, en primer lugar, hay una explicación de carácter personal, individual, yo diría biológica, genética, que es muy propia de la persona. Yo, ante la injusticia, ante la corrupción, ante la subestimación, no puedo permanecer callado, omiso, mirar para el costado. Por mi temperamento, que es extrovertido, no tengo más remedio, no puedo refrenar el ímpetu de denunciarlo, de desenmascararlo. Sobre todo porque el discurso de la élite, el discurso de los dueños del mundo, normalmente carece de una fundamentación basada en lo racional, basado en los valores. Por el contrario, su fundamentación es una exaltación de la irracionalidad y los desvalores. Eso es una primera explicación. En segundo lugar, porque uno, ante ese panorama que nos presenta la élite, puede adoptar diversas posiciones. Una es plegarse a la élite y transformarse en un mercenario, en un esbirro, en un oportunista que se beneficia de la élite en tanto y en cuanto claudica, se convierte en un lisonjero de la élite y un propalador del discurso de la élite, que obviamente implica perjudicar al resto de la humanidad. La otra es la indiferencia, decir, bueno, estos son muy poderosos, no puedo con ellos y por lo tanto me hago a un lado y que pase lo que tenga que pasar. Y la tercera posición sería la de confrontar. Confrontar aún siendo consciente de que se está en una situación de inferioridad desde todo punto de vista, pero en definitiva ni es indiferente ni es colaboracionista, confronta. Confrontar con lealtad, confrontar con sinceridad, es decirle a la gente, describirle a la gente, desenmascarar ese poder que tiene la élite. Y yo diría que también hay una suerte de vocación de carácter didáctica, docente, no soy profesor, pero tengo vocación para buscar transmitir los limitados conocimientos que entiendo que poseo. Por eso, desde hace mucho tiempo, busco los medios de comunicación o las redes. Yo les recuerdo que mi intervención en la televisión data de la década del 90.
en 1994, 93, 94, tenía una pequeña columna en el Canal 4, en el programa Buen Día Uruguay, junto a Patricia Murialdo y Verónica Peinado. Después tuve un programa en TV Libre junto a Toyos, Julio Toyos. Hicimos el programa Toyos Investiga, que era un programa referido a los grandes casos criminales de la época o los históricos. Recuerdo que, por ejemplo, en los históricos investigamos el tiroteo del edificio Liberay en la calle Julio Herrera y Oves. Entonces, les decía que hay una predisposición hacia la función o el rol de explicar lo que yo entiendo que tengo condiciones de explicar. Es una percepción muy subjetiva. Tal vez otros digan, bueno, lo que dice yo no estoy de acuerdo, o desinforma, o no tiene la profundidad de conocimiento que debería tener. Eso queda librado a cada persona que haga su crítica respecto de mis intervenciones públicas. Esa es un poco la explicación del porqué. Y finalmente hay un tema. Uno es abuelo y considera que lo menos que puede hacer por sus nietos es, más allá del esfuerzo individual, tratar de generar un clima, un ámbito y un estado de situación general distinto al que estamos viviendo, que honestamente es muy negativo, está asignado por muchos desvalores, de seguir profundizándose, indudablemente va a complicar la vida de las futuras generaciones. Esas son un poco las distintas motivaciones que nos llevan a esta posición. ¿Y usted cómo se siente? Porque usted, esto es sabido para usted, por ejemplo, Maya, que es para mí, no sé, hay ciertos periodistas que a usted no lo han tomado en serio. No voy a dar los nombres, los iba a dar, pero mejor no. Hay periodistas que no lo han tomado en serio, incluso algunos han llegado hasta a reír de usted en la televisión, junto con otras personas que también o no lo toman en serio, o un periodista que dijo que usted era el hazme reír de fiscalía, más allá de que yo no estoy de acuerdo con el periodista. ¿Usted cómo hace para, con todos esos agravios que usted recibe, usted sigue motivado y o sea que usted no, a pesar de eso, usted es como Don Quijote, como le decía yo, sigue adelante con el caballo, por más que los medios de comunicación a usted no lo apoyan, el único canal que creo que lo reciben son las pequeñas radios, o hacemos lo que podemos, o Tertulia Mitaña, que como sería, pocos medios lo reciben a usted. ¿Cómo hace para no desmotivarse con esa situación que no debe ser Entiendo, fácil, entiendo? entiendo, Daniel. No, no quiero caer petulante ni a ustedes ni a los amigos del mundo que nos puedan ver, pero yo soy una persona, y no de ahora, con mis 65 años, sino desde un primer momento, muy seguro de mí mismo. Entonces, no me resbala por completo esas críticas, que además normalmente el tiempo y los hechos demuestran que no tenían razón, que la razón me asistía, y por lo tanto tienen que reconocer el error. Te voy a dar un ejemplo. Fui junto al doctor Enrique Viana, eh, de los únicos dos abogados penalistas que criticamos desde el comienzo un código nefasto políticamente, filosóficamente, pero fundamentalmente en el plano jurídico. Ahora todos se suben al carro, todos se suben al carro. Nuestra investigación con respecto a Sendic, que comenzó con el título y siguió con la regasificadora, le costó el puesto. Fui el primer denunciante de Pluna. 5 años más tarde denunció el Partido Nacional, 5 años más tarde. Describí la corrupción del Frente Amplio y describo la corrupción de los multicolores, y permanentemente saltan efectivamente los casos de corrupción. Entonces, es más, cuando me he enfrentado directamente a esos periodistas, los he pasado por arriba como un tanque de guerra. Así que no me molestan las críticas. Yo diría que me critican, pero me temen. Me temen, digo, en la parte obviamente dialéctica, ¿no?
Claro, A mí lo que perfecto. me interesa muchísimo, Gustavo, es saber cómo entiende usted que funciona el mundo hoy. ¿Quién manda realmente? ¿Los políticos, los presidentes, tienen el poder hoy? ¿Quién manda realmente? No, desde hace mucho tiempo, no de ahora, ¿verdad? No, no es una situación propia de este presente, sino que prácticamente asignado, ha caracterizado la existencia del ser humano, y es que por encima del poder institucional, por encima del poder etático, hay un grupo de gente poderosa desde el punto de vista económico, patrimonial, que es la que puede dictar la política a seguir. Es decir, direccionar la vida de la humanidad. Normalmente con mecanismos inmorales, con mecanismos ilegales, y por eso yo le llamo en la actualidad cleptocorporatocracia, porque ese término implica referirse a la actual institucionalidad, a la actual estructuración del poder. Poder, gracia, corporaciones, clepto, robo. Poder de las corporaciones ladronas. Es importante la adjetivación de ladronas, porque allí vamos a hacer hincapié con respecto al origen de las verdaderas fortunas, de las grandes fortunas. No las hacen trabajando. Eso es falso, eso es mentira. Se puede ser medianamente rico trabajando. No se puede ser mega rico trabajando. Normalmente esa condición implicó actividades ilegales, que son las más rentables, por supuesto. Entonces, hoy las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones financieras, son las que dirigen el mundo. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través de toda una instrumentalidad, yo le llamo parafernalia, una cantidad de instrumentos que abarcan prácticamente la totalidad de las áreas existenciales del ser humano. Política, ciencia, academia, cultura, entretenimiento, es decir, polifacéticos, y están presentes para direccionar. Yo diría que si tuviera que usar una metáfora para ilustrar cómo funciona el mundo, me remitiría a la película Truman Show de Jim Carrey. Tienen la instrumentalidad, el poder, el dinero para generar una suerte de gran hermano, tal cual como sucede en ese film, que creo que es de la década de los 90, que simboliza precisamente cómo la élite puede manipular con todos estos instrumentos a las masas, manipulación de masas. Eso es a grandes rasgos la cleptocorporatocracia. Hay hoy dos grandes fondos de inversión, BlackRock y The Vanguard Group, sin perjuicio de otros también muy importantes, que actúan oligopólicamente, que son los emblemáticos de ese poder que está por encima de los políticos y de la estructura estatal. Una estructura estatal que además está en un proceso, en un firme proceso de privatización, igual que los organismos multilaterales los organismos internacionales y los organismos multilaterales de crédito. Esa es un poco una sintética aproximación a cómo está estructurado y el funcionamiento del mundo. A mí me parece un poquito ingenuo creer que las personas que realmente mandan van a estar entrando y saliendo del poder. O sea, obviamente que si entran y salen es porque no son los que realmente mandan. El que realmente manda no sale. O sea, no sé si comparte conmigo ese análisis. Sí, por supuesto, y además no solamente no sale, sino que normalmente no se hace ver. Es más, utiliza la figura del testaferro para
desviar la atención desde todo punto de vista, hasta por seguridad personal, y entonces utiliza mandos medios. No quiere decir que no sea gente de mucha fortuna, no quiere decir que... Pero normalmente el verdadero depositario del poder no le gusta estar expuesto a los medios. Ya que están hablando de cleptocorporatocracia, la segunda pregunta que le voy a hacer es algo que estaba con ustedes, yo hace tiempo que lo voy hablando de esto, es sobre la Agenda 2030. Yo he investigado un poco sobre la Agenda 2030, tengo mis dudas, pero me gustaría que usted me responda, porque cuando uno habla con la gente de la Agenda 2030 pasa lo siguiente. Hay gente que cree que ni siquiera existe, lo cual está cierto, porque entrando a la página de las Naciones Unidas uno ve la Agenda 2030. Pero me gustaría que usted me explicara por qué la Agenda 2030, como usted más de una vez nos ha dado a entender, es un plan para poner un orden totalitario, por decirlo así. Porque uno cuando empieza a leer la Agenda 2030, los objetivos parecen como quien lee un arco iris, parece una película de Disney World, ¿vio? Que parecen todas cosas nobles: eliminar la pobreza, eliminar el hambre, la contaminación, mejorar la educación, pero detrás de eso ya sabemos lo que se esconde. Y me gustaría que usted, ¿cómo le podría explicar a usted a alguien que lo que es realmente la Agenda 2030 y por qué es eso? O sea, por qué es un orden totalitario y no esos objetivos nobles que es lo que aparenta ser. Bien, yo comenzaría por una metáfora para que se entienda más fácil esos 17 objetivos Ujú. que plantea la ONU. Y yo te diría que de esos 17 objetivos es como el discurso, el relato que tiene el vendedor de un auto cuando quiere sacarse de arriba un clavo. Es decir, un auto que está en malas condiciones. Entonces, por algo, muchas veces se utiliza la metáfora del vendedor de auto para referirse al individuo que encubre detrás de una fachada positiva aspectos muy negativos. Por supuesto que para convencer a la humanidad, siguiendo normas elementales de la mercadotecnia, de la propaganda, hay que utilizar toda una suerte de discurso eufemístico, un discurso que engaña, porque de lo contrario, si se muestra la verdadera cara y los verdaderos objetivos que tiene la élite con la Agenda 2030, desde un primer momento, desde el inicio, sería rechazada por la humanidad. Sin embargo, cuando uno ve y estudia en profundidad los objetivos con los métodos, con los instrumentos, allí comienza a desenmascararse el verdadero sentido embustero, estafador que tiene el discurso cooptativo que utiliza la élite para engañar y atraer a la gente, o por lo menos minimizar la oposición. La lectura positiva tiene debajo de la piedra un gran cangrejo en todos y cada uno de los ítems, de los 17 ítems que presenta la Agenda 2030. Lo primero que tenemos que valorar es de dónde parte la Agenda 2030. De un foro económico mundial, es decir, la reunión de los megarricos. ¿Elegidos por quién? Por nadie. Autoproclamados dueños del mundo, sin tener el más mínimo respaldo democrático, el más mínimo respaldo del pueblo. Segundo, emana de los mismos que en su momento generaron toda la problemática social, económica, ambiental. Por lo tanto, parecería que sus antecedentes no ayudan mucho para pensar de que van a hacer cosas en favor de la humanidad. Yendo rápidamente, ¿no? En tercer lugar, su propio discurso, el discurso de Klaus Schwab, su libro,
el Gran Reset, la cuarta revolución industrial. Sus publicistas, Yuval Harari, por ejemplo, con sus conferencias. Cuarto, los mecanismos tecnológicos que ya se están utilizando, con un señuelo positivo, pero con un origen militar y con la potencialidad de ser utilizados como armas. Por ejemplo, la neuromodulación. Quinto, estrategias de limitación de libertades, estrategias de manipulación a través de la emocionalidad del terror. Por ejemplo, el COVID o el cambio climático. Sexto, una subversión, un cambio no consultado a la humanidad de todo lo que tiene que ver con su modo de vida, con sus paradigmas existenciales. Y allí tenemos que hablar del cambio de matriz energética, tenemos que hablar de la tecnocracia, tenemos que hablar de la ciudad de 15 minutos, tenemos que hablar de la moneda digital de Banco Central, es decir, una cantidad de instrumentos que van a hacer que la vida del ser humano sea totalmente diferente y por sobre todas las cosas que sea hipercontrolado. Séptimo, destrucción total de la intimidad, privacidad del ser humano. Octavo, transhumanismo, la modificación de la esencia del ser humano a través de la neurociencia y la tecnología. Además, un transhumanismo forzado, un transhumanismo no voluntario, no consentido. Podríamos seguir enumerando los distintos ítems de carácter autoritarios, liberticidas, tiránicos, antidemocráticos, inconsultos, que lleva adelante esta minoría, este grupejo de megarricos que se consideran dueños del planeta y de nuestra existencia, de cada uno de nosotros. Ese es entonces los motivos por los cuales esta agenda es una agenda perversa, inmoral, tiránica, liberticida, transhumanista. Y cuando digo transhumanismo, allí hago hincapié porque el 98% de la población del planeta es creyente, cree en un Dios creador, cree en que el ser humano es una creación divina. Yo estoy en el 2% que no cree eso, pero no tengo explicación de cómo surgió, en definitiva, la vida. Lo ignoro, pero no tengo fe, vale decir, no creo que haya sido el fruto de un ser superior al cual asignarle esa responsabilidad de haber creado la vida y por lo tanto al ser humano y todo lo que conocemos. Pero esta élite se cree con los poderes y hasta si se quiere con la visión de alterar esa creación divina que es real para el 98% de la población. Por eso resulta bastante paradójico que no haya más oposición y resulta aún más paradójico que tenga esta agenda el pleno apoyo no solamente del Papa Francisco, sino de gran parte de la Iglesia Católica y de las iglesias en general. No hay una firme oposición por parte de la religión, de las religiones, a esta agenda. Esta agenda está por encima de las ideologías que se nos presentan como contrapuestas. Los BRICS se han declarado agendistas expresamente y, por supuesto, que Occidente no solamente se declara, sino que la impulsa vehementemente. Y bueno, esos son los motivos por los cuales nos oponemos tenazmente a la Agenda 2030. De los 17 objetivos y de que a su vez son 169 metas, creo que son, yo sé, por ejemplo, algunos son la ideología de género, la ciudadanía mundial, que se habla en el punto de educación. Para usted, ¿algún objetivo que muestre que atenta directamente contra las libertades del ser humano, aparte de eso que yo mencioné? La ideología de género también, yo respeto
tengo una postura similar a la suya. Yo respeto la orientación de cada persona y también respeto a las mujeres y siempre cualquier agresión hacia una mujer me parece una falta de respeto, pero no estoy a favor de la ideología de género porque me parece que es muy intrusiva. Este, pero me gustaría que usted me diga qué puntos de la Agenda 2030 claramente se ve que atentan contra las libertades del ser humano, algún punto de las metas o de los objetivos, Todos, Todos. todos. todos, por supuesto. Pero, Forman por un, ejemplo, forman un combo, ¿verdad? Todos tienen el mismo espíritu, todos tienen el mismo objetivo, todos buscan consolidar un poder oligárquico y liquidar las libertades. Entonces, además, tienen una conexión sinérgica, funcional, simbiótica, cada uno de los objetivos. Entonces, los tenemos que analizar en su contextualidad. La contextualidad nos lleva a decir todos y cada uno forman parte de un engranaje cuya finalidad última es la destrucción, la eliminación total de los pequeños resquicios de libertad que aún le quedan al ser humano. Esa es la conclusión. No hay uno que pueda decir, bueno, no, yo con puedo estar de acuerdo, porque, a ver, vuelvo a repetir, en su lectura real, en lo que está detrás de bambalinas, en lo que está debajo de la piedra, en los objetivos tal cual están programados propagandísticamente, por supuesto, la mayoría de ellos están confeccionados para que no tenga detractores. Ahora, cuando vos mirás el aspecto propagandístico, pero después estudiás, porque una cosa es la retórica propagandística y otra cosa es la realidad pragmática, bueno, ahí notas el choque, la diferencia, la mentira. Me gustaría hacerle muchísimas preguntas, pero me interesa un poco entrar en el tema político. Bueno, cuando Daniel lo contactó para esta entrevista, él explicó que nosotros tenemos una como visión anarquista. Y me interesa mucho porque, Gustavo, ¿no es un poco contradictorio lo que nos estás diciendo ahora, que yo comparto totalmente tu análisis de todas las palabras que dijiste, tu visión sobre cómo funciona el mundo hoy, con candidatearse a un partido político? Porque tú mismo nos estás diciendo que el que manda no es realmente el presidente, el que manda no son realmente los políticos. Siempre va a haber alguien por encima. Es más, yo te escuché creo que fue en un programa de radio, no recuerdo bien porque mi memoria no es muy buena, pero te escuché en un ¿Querés que programa te en diga lo vivo. que escuchaste? ¿Querés que te diga lo ¿Cómo? que escuchaste? ¿Querés que te diga lo que escuchaste y te lo repito ahora acá? Vos Sí, escuchaste que yo dije, si yo llego a presidente de la República, es porque de alguna manera me vendí y los traicioné. Algo así, claro, ¿cierto? pero exactamente, exactamente. Incluso, no, yo me refería a otra cosa, me refería que un programa dijiste que en caso, haciendo la suposición de que vos fueras el presidente y que pudieras tomar ciertas decisiones, si vos fueras en contra de esta agenda, en contra de la cleptocorporatocracia, ellos perfectamente podían hacerle un bloqueo a Uruguay y que la gente se muera de hambre. Tal cual. Entonces, el poder lo tienen ellos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de intentar meterse en la política cuando yo creo que desde los medios de difusión vos ya estás haciendo muchísimo? ¿Cuál es la necesidad de meterse en política? O sea, no le veo ni la necesidad y creo que puede ser hasta contraproducente. Bueno, primero que nada, la caja de resonancia, las potestades investigativas, la protección sería totalmente diferente. Yo soy un ciudadano común, no puedo realizar pedidos de informe. El otro día fui a Aguas Corrientes y el funcionario de seguridad me negó el paso, obviamente cumpliendo órdenes superiores. No pude entrar. Eh, por supuesto que para los medios de comunicación soy un simple ciudadano, no soy un parlamentario. Para la población civil, lo mismo, soy un simple ciudadano. Ellos perciben que no estoy en el lugar donde ellos piensan que se dirime la cuestión política. En definitiva, el discurso mío, la, el desenmascaramiento, la misión que hemos llevado adelante tendría, digamos, mayores elementos, mayor potencia, siempre en la limitada esfera
que hemos descrito antes que el de ser un simple ciudadano. Esa es la motivación. Entonces, ¿por qué ese discurso? Porque yo no les quiero mentir, yo no le miento a la gente. Yo mismo le digo, estoy plenamente, totalmente limitado, pero doy un pasito más siendo senador o diputado, porque evidentemente a presidente es imposible que llegue con este discurso. Ya entiendo que por el nivel de votación de la primera elección, por mi exposición pública, por mi discurso, por mis denuncias, comencé a molestar y advierto que ya se ha urdido una estrategia para obstaculizar mi llegada al Parlamento. Eso me da elementos para pensar de que poder acceder a ese limitado nivel de poder que es superior al del ciudadano común, ya les podría ocasionar un problemita importante. Y bueno, porque además desde dentro estaría en un ámbito donde podría acceder a mejor información. Mirá, yo voy a presentar una denuncia junto con el doctor Dentore como patrocinante, yo como denunciante, y también se plegó el diputado César Vega por el derramamiento de 900 metros cúbicos de soda cáustica al arroyo Sauce, afluente del Río Negro, en UPM, en la planta de UPM, en la nueva. Y el diputado, en su condición de diputado, accedió a mucha información que le dio a la denuncia mayores elementos probatorios. Entonces, bueno, todos estos elementos, sin desconocer lo limitado que es el poder de los políticos, su funcionalidad respecto de estos grupos, a quienes somos declaradamente antagónicos a los mismos, nos da un poquito más de elementos para poder seguir en nuestra misión, seguir en nuestro rol. Por otra parte, yo he estado en la justicia, que es una instancia sistémica, y mi pasaje por la justicia en esa instancia sistémica ha sido congruente con mis valores. No ha habido en la historia judicial uruguaya un abogado en ejercicio privado de la profesión que haya denunciado tanta corrupción y a las más altas autoridades como lo hice yo. Entonces creo que tengo la carpeta de mérito, los antecedentes, como para poder decirle a la gente que estando en el Parlamento, esa va a ser mi función, esa va a ser mi rol, que no voy a decepcionar y mucho menos traicionar. Gente mezquina, gente que busca de alguna manera injuriarnos, difamarnos, hablan del tema económico. Se quiere acomodar, ustedes comprenderán que yo me genero muchos enemigos, genero mucha incertidumbre e inseguridad en mi propia familia, y que además nunca lo negué. Mi situación económica, yo no soy un hombre rico, pero vivo bien, es decir, puedo seguir viviendo bien sin necesidad de estar en el Parlamento, y menos con este discurso, que es un discurso que nos genera mucha enemistad, sobre todo con los poderosos. Así que eso es un poco la explicación de por qué nos adentramos en la política. Pero además hay otro tema, y es el siguiente, y es precisamente a contrario sensu de lo que tú me preguntas. Y yo te digo a ti, ¿y si los honestos no se involucran en la política? ¿Y si los honestos, con el argumento de decir que esto es un pozo negro, que está todo podrido, no entran en la política? Están cediéndole ese espacio, que es un espacio dentro de todo un poquito más importante que el del ciudadano común, a los corruptos. Es decir, propiciando la caquistocracia, el poder no, la administración de los peores, no el poder, la administración de los peores. Y si en cambio todos hicieran lo que hace el doctor Salle, es decir, si la humanidad se involucra de lleno, ¿será que seguimos en la misma situación? ¿No será que
puede haber un cambio. Porque, a ver, desde lo social, para que haya un cambio, tenemos que dar un pasito más que lo social, ¿no? Tenemos que hablar de agarrar las armas y de ir a la lucha armada. ¿Y sabés lo que nos ha pasado a lo largo de la historia? Que la lucha armada ha sido manipulada también por la élite. Que ni siquiera en el plano de la lucha armada la élite deja ese dominio. Es tan omnipresente que hasta cuando te decidís a la lucha armada, te manipulan, sos instrumental. Claro, te infiltran de todas las maneras habidas y por haber. No hay solución, no tengo solución, que quede claro. Los mentirosos dicen, no, 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 la solución es esta. Tal cual está el panorama desde que tengo uso de razón hasta mis 65 años, ha mandado la élite, con diferentes mecanismos, con diferentes fachadas, pero ha mandado la élite. Esto lo dejo simplemente como reflexión mía, no es pregunta ni nada, pero lamentablemente, o no lamentablemente, tal vez las cosas tengan que ser así, yo creo que nunca lo van a dejar llegar a nada. Sergio. Buenas, Gustavo, un gusto. Gusto, No, Sergio. bien. No, del tema de la batalla por la pandemia y eso fue influyente, ¿no? Al menos mi parecer, ¿no? Mi manera de pensar y eso. Lo seguí bastante por redes sociales, yo soy del interior. Y agradecerle, ¿no? Por el aporte que ha dado en las movilizaciones y eso, ¿no? En base a todo el circo COVID, ¿no? Que se presentó y la dictadura sanitaria, ¿no? Ahora, en base a todo lo que, a todo lo que usted ha dicho, ¿no? Que con total validez, ¿no? Una persona que tiene todos los medios suficientes y todo el dinero suficiente puede pagar todo lo que quiera, ¿no? Lógicamente. Tal así que, o sea, el instrumento gubernamental no es más que algo que ellos pueden costear, que ellos pueden pagar. Si es un servicio más. Es como pagar la televisión, el wifi, es un servicio más. Y para mí el servicio gubernamental no es más que es un redil donde están las ovejas y está quien está ahí para mantener las ovejas en el rebaño. Y todas aquellas ideas que a ellos se les ocurren, no las pagan ellos mismos, sino que le pagan al cabecilla del redil, ¿no? Que es el que maneja las ovejas, y con la plata que hace, con la lana de las ovejas es que costea los caprichos de ellos. Entonces, para mí, lo que estamos viviendo hoy, el sistema burocrático y el sistema parlamentario, el sistema no es más que un circo para tener autolegitimidad, para no ser, o sea, porque para mí el sistema político no es más que la privatización de la esclavitud, no es otra cosa. Para mí, por algo soy anarquista, no es otra cosa. Entonces, creer que, por ejemplo, puede pasar de que aparezca una persona honesta en la política que va a hacer 5 años de honestidad y después cuando las cosas están planeadas a largo plazo, 1 o 2 mandatos es un chiste, porque es verdad. Y más aún cuando sabemos que todos los poderes y los poderes que no están plasmados de manera directa, que son los medios de comunicación, ¿no? Que es otro poder, que eso vendría a ser el poder que cumplía la religión de antaño, lo está cumpliendo hoy los medios de comunicación, de generar opinión. Es decir, teniendo los medios de comunicación en contra, vos podrás ser un político honesto, pero te bajan el hacha, o sea, no vas por más que quieras ser honesto, si vas en contra de los intereses, marchás. Y también, hablando de servicios, tenemos la Policía Internacional, que vendría a ser las grandes fuerzas militares, que sí te pueden decir que eso es un país terrorista o puede haber una célula terrorista en tu país y bueno, te invaden porque funciona así, porque son servicios que nosotros no podemos costear, el sistema estatal y el aparato burocrático está simplemente en las manos de quien lo pueda pagar. Por algo hay corporaciones que no pueden explotar recursos en otros países y van a intervención militar. ¿Por qué? Porque esas grandes corporaciones pagan a los policías internacionales para que intervengan en países rebeldes. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces, para mí, por eso la punta de la lanza es la abolición del Estado. No queda otra. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque es primero la abolición del Estado como mecanismo final, pero el mecanismo puntual es que la gente empiece a razonar y ser consciente del poder que tiene, como usted dijo, gente común.
Gente común, sí, sí, gente común, pero dependen los políticos de nosotros, dependen que nosotros los escuchemos, dependen los políticos que nosotros les creamos. Entonces no somos comunes, nosotros somos la persona importante. Lo que tenemos que empezar a hacer, empezar a razonar más y escuchar menos a los políticos. Es ignorarlos y empezar a hacer lo que es ético, no lo que es moralmente correcto o inmoral. No, en lo que es ético. Empezar una rama filosófica del razonamiento. Creo que tenemos que partir la sociedad por ahí. Lo único que yo, que soy anarquista, que estoy en contra de obligar a la gente, lo único que yo podría obligar a la gente en las instituciones públicas, la filosofía. Lo que se tiene que implementar de la niñez, para que la gente empiece a practicar y entender las cosas. ¿Qué pasa? Porque lo único que hoy estamos viviendo es un infantilismo social, donde los políticos son los que dicen y manejan todo y nosotros como ineptos, como gente sin cerebro, aplaudimos o estamos de un lado o del otro. Estamos siempre siguiendo líderes, estamos siempre siguiendo figuras, pero no estamos siguiendo ideas, no estamos siguiendo cosas nobles, no, estamos siendo personas y defendemos hasta las atrocidades de las personas, defendemos. Se defiende la dictadura, se defiende el comunismo, se defiende la derecha, se defiende la izquierda, se defiende a Pinochet, se defiende a Hugo Chávez, se defiende a Castro, se defiende a Stalin, se defiende a Stau. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿En dónde estamos viviendo? ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Como decía Friedrich Nietzsche, decía, mato a una cucaracha, soy una persona mala, y, una persona buena, perdón, y si mato una mariposa, soy una persona mala. El bien y el mal es cuestión de estética, entonces parece que, que puede matar quien nosotros elijamos que pueda matar. Entonces hoy es todo por validez social, por la mayoría. Pero no porque sea votado o se haga por una mayoría no quiere decir que esté correcto. Porque tenemos que empezar a pensar nosotros y ser responsables nosotros de las cosas. Entonces, por eso creo que la batalla cultural es mucho más importante para empezar a avivar a las personas, lamentablemente hay que decirlo así, para que empiecen a razonar y cuestionar estas cosas que se hacen, por ejemplo, como hace usted de sembrar la duda, es la mejor manera de empezar a trabajar esto. Porque es lo mismo, ¿cuántas denuncias usted ha hecho a políticos y cuántos políticos presos hay? Entonces, es decir, sabemos cómo se maneja el juego. ¿Se entiende? Porque es a lo que voy. Podrán ser las personas más chanchas del mundo, ¿no? Firmaron por UPM, ¿por qué no le piden que saquen los papeles de UPM? ¿Qué firmaron? ¿Qué firmaron a escondida? ¿Por qué no lo sacan? Entonces, es decir, hay cantidad de chanchadas de que uno no la ve de acá abajo. No la ve o la ignora. Tenemos que empezar a ser más razonables, no ser oveja y seguir pastores. Tenemos que nosotros ser todos políticos. Como usted dijo, si todos nos involucramos en la política, si todos nos involucramos en la política, no existían jerarquías. ¿No? Somos todos políticos. No existiría quien mande, pues nos mandamos solos. Sabemos lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, por ahí parte. Es parar de mamar un poco esa rueda que parecemos Hunter ¿no? En una rueda. Y eso es apología a la libertad, eso es libertad para nosotros. Hoy, ir a votar, eso es una conquista. No, si votar sirviera para algo estaría prohibido, ¿no? Entonces decir mentira. Entonces no mueve nada, son solamente piezas de una autolegitimación del Estado mismo, para creer que está haciendo algo y como que nos hacen creer a nosotros de que estamos haciendo algo y cuando nos dan algo es porque nosotros no lo merecemos, como si fuéramos perros. Es como la abolición de la esclavitud. ¿Cómo vas a pedir que te des tu libertad? ¿No? Si es algo que vos naces con ella. Entonces, como que algo medio gracioso, ¿no? Como que nosotros nos dan como que, bueno, está, como quien le da un hueso a un perro. Así como lo veo. ¿No? Te dan derechos porque te lo mereces, porque ¿quién dice que te lo mereces? El amo. El amo dice que te mereces que no. Entonces, por eso digo, o sea, yo soy muy reacio en la política y de los políticos. Porque estoy más a favor de que la gente piense y se haga cargo de la gente mismo de un problema, tanto un problema social como pasó en la pandemia no me pongo nada de ese trapo por la jeta, y no me pongo, y esa es la iniciativa que hay que, no la rebeldía, es lo correcto, no es la rebeldía, es defenderse, es defenderse ante algo que no es ético. Entonces, si uno empieza a actuar y a defenderse,
que lo que falta a nosotros es defender nomás. Y la lucha armada, ¿por qué todas fracasaron? Pues toda la lucha armada siempre buscaba lo mismo, el poder. Entonces el poder corrompe, no adelanta. Entonces, es decir, cualquier lucha armada que se haga, si es para agarrar el Estado, lamentablemente, ya está, te manchó. Es como un cáncer, te hace metástasis, por más noble que sea, te termina corroyendo, si no, estás solo en ese circo. Este, en el plano retórico, yo puedo compartir muchas de las apreciaciones que tú hiciste. El problema es que normalmente en el plano retórico, las distintas formas de prever el relacionamiento humano entre los humanos y respecto a la naturaleza, digamos que se puede presentar de forma atractiva. Pero el gran problema de todas las teorías y la gran prueba de todas las teorías es precisamente la implementación práctica. Bajarlo a tierra y bajarlo a tierra partiendo de la base de cuál es la esencia del ser humano. ¿Cuáles son esos factores connaturales al ser humano? Entonces, hay una tendencia del ser humano a buscar el dominio, el sobreponerse sobre otros individuos u otros seres, para ser más, más amplio. Entonces, dentro del tema de la dominación, que es un tema connatural al ser humano, siempre vas a tener, por lo menos desde mi modesto punto de vista, el problema de la generación, hasta si se quiere cuasi espontánea, de estructuras de poder. Le podés poner el nombre que quieras, le podrás sacar el nombre Estado, le podrás sacar la naturaleza pública, pero vas a tener estructuras de poder. Hasta por una cuestión de carácter, diríamos, genética. Hay seres humanos con una tendencia dominante y hay seres humanos con una tendencia más apática, más proclive a ser dominados. Entonces, yo creo que el gran problema de la construcción anarquista, que desde el punto de vista retórico me parece estupenda y difícil desde el punto de vista retórico, difícil de confrontar, refutar. ¿Quién va a estar en contra del ejercicio pleno de la libertad de cada ser humano, ejercida con conciencia, con ética, con autolimitación? Obviamente que pienso que nadie, pero convengamos que es un planteamiento retórico y, si se quiere, romántico, porque después el ser humano ha demostrado que su comportamiento desde el punto de vista práctico es totalmente opuesto con esa autolimitación, totalmente opuesto. Somos capaces de las barbaries más inusitadas. Y se dan inclusive desde el primitivismo, es decir, cuando no había estructura estatal. Al anarquista hay que decirle, no, pero perdón, no había Estado y había dominación. Entonces, si no había Estado y había dominación, ahí tenemos un problema en la identificación del tema. Me podrán decir, siempre que hay Estado hay dominación, por supuesto. No es la única forma de dominación. No es la única forma en que utilizó el ser humano el de imponerse con respecto a otro ser humano. Adelante, Sergio. Más peligroso, ¿no? Todavía. De que digo, sabiendo todo que el ser humano es imperfecto, el ser humano hace las peores barbaries del mundo, ¿cómo podés dejar a un ser humano que gobierne a muchos seres humanos? Es medio contraproducente, sabiendo que el ser humano es imperfecto por naturaleza, vos le estás dando el monopolio de la dominación. Entonces es como a lo que voy. Si bueno, vos pero, me decís, perdón, gobierna, pero yo también te estoy diciendo... si me decís gobierna un ente
Aparte, primero, no estamos hablando de un nivel, de una dominación primitiva. De una dominación primitiva podés hablar de la ley del más fuerte, pero ahí yo te puedo sacar a vos. Pero yo capaz que tengo más fuerza que un político y le voy a pegar a un político y me fusilan. Entonces, sí, no es un nivel, vamos a decir, natural, sino es un nivel artificial que se articula la dominación. Es ahí a lo que voy. Y sobre el auto, como dijiste, ¿no? El anarquismo sobre la autolimitación, ¿no? De ser ético. Yo no pido, porque el ser humano es lo que es. El ser humano es lo que es. Sabemos que hay seres humanos. Lo único que faltan son opciones. Porque si el Estado fuera, vamos a decir, abarcativo, pudiera satisfacer todas las necesidades, no existiría la necesidad de pensar en otras alternativas, porque satisfacería las necesidades de todos los individuos, pero no lo hace. Entonces, al no brindar las necesidades que uno necesita, es insuficiente en su servicio, ponele servicio. O una persona como yo, anarquista, no puede acudir a otro servicio porque no hay. Es ahí donde está el problema. ¿Se entiende? Porque como entendemos de que cada ser humano tiene capacidades y necesidades diferentes, ¿no? Cada ser humano tiene que entender cómo llegar a satisfacer esas necesidades. Entonces, es decir, cuando un ente, como es el Estado, se autoproclama el benefactor de la sociedad y resulta que el servicio que brinda es pésimo, ¿no? Para las personas que se dan cuenta de que eres algo y parece que es todo más difícil con un Estado que sin él, entonces decir, ¿para qué estás? O sea, para hacer las cosas las cosas fáciles, hacerlas complejas y difíciles. No es más que eso. O sea, como para decir, estoy yo acá y estoy yo. Está ese Estado sin ninguna legitimidad ética, porque nadie en su sano juicio firmó un pacto con ese Estado, como bueno, lo dejo a usted, señor, como testaferro de mi libertad, o como testaferro no, pues soy incapaz de sobrellevar mi vida y le brindo ¿no? Para que me cuide porque soy un incapaz. No me acuerdo yo haber dado la potestad de mí a un tercero, no recuerdo. Es ahí donde está el punto. No hay un contrato, no hay una legalidad que tenga yo con el Estado o un compromiso que yo tenga con él. Ese es el punto. No es como contigo que te puedo hacer, como usted Ahora, como, Sergio, como ¿te puedo abogado, hacer una que pregunta? ¿Te puedo hacer una firmamos un pregunta? contrato. Sí, dígame. Supongamos que se elimina el Estado. Se elimina el Estado. No hay más Estado. ¿Mm? ¿Cómo se organiza la sociedad? ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué propuesta? Yo no puedo tener propuesta, no puedo hablar por 3,5 millones de habitantes. Yo puedo hablar y puedo proponer en los problemas que yo tengo acá. ¿Qué me puedes Sí, pero, proponer vos no, de Monte? pará. Pero Pero vos que no yo no vivís te solo. conozco tus Pero vos necesidades. no vivís solo, Sergio. ¿Eh? Vos no vivís solo. Vos sos un ser humano que vivís en sociedad. Y por Sí, lo tanto te vas a relacionar con otro ser humano. sí. Y Yo siempre tengo que ir cómo, a trabajar para obtener recursos. Tengo, que no sé, o sea, ese es el punto. ¿Qué puedo proponer? no, yo lo que le planteo al anarquista es desde el punto de vista práctico. Sí, ¿Cómo funciona una sociedad? ¿Cómo funciona, por ejemplo, Montevideo con 1.500.000 individuos que están no sé en cuántos kilómetros cuadrados tendrá Montevideo, pero en un lugar muy, muy limitado? ¿Cómo se interrelaciona? ¿Cómo se ponen los límites entre la libertad de cada uno de los seres humanos? ¿Me entendés? ¿Puedo ¿Cómo se, contestar? cómo se articula? claro, pero ¿cómo se articula? Pero por eso vos lo estás pensando como que una persona lo tiene que hacer. Es decir, la gente, cuando vos salís a trabajar o salís a relacionarte con otras personas, ¿lo haces porque un Estado te lo dice o lo haces de manera innata? Uno lo hace. Olvídate del Estado. Olvídate del Estado. No existe más el Estado. Y los Olvídate del montevideanos Estado. sabrán que yo vivo en el interior, ¿Cómo? yo sé la necesidad del interior.
Yo sé la necesidad que tengo acá en mi barrio, ponele, o sé la problemática que tengo acá. El de Montevideo sabrá la problemática que tiene y la idea que debe tener el montevideano, pero yo no puedo responder por el montevideano debe No, tener su idea. perdón, no es un problema de montevideano interior, es un problema de cada individuo. Es un problema de cada individuo, porque cada individuo supongamos, cada individuo va a aspirar a la satisfacción de determinadas necesidades, con recursos limitados. Entonces, ¿cómo articulás que la libertad tuya no invada mi espacio de libertad? Perdón, ¿puedo contestar? ¿Sí? ¿Cómo Sergio. no? ¿Cómo no? Primero hay que entender una cosa, que es que el Estado, si el día de mañana cae, que es lo que nosotros queremos, no es que un día cayó el Estado y quedó así, no sé, o sea, de un día para el otro cayó el Estado porque sí, o porque lo derrumbaron, o porque... Eso no sería lo que nosotros estamos apostando, porque eso simplemente generaría un vacío de poder que sería tomado por otro. O sea, no. La verdadera eliminación del Estado a la que nosotros apuntamos es una batalla cultural, o sea, es la batalla cultural que estamos dando para apostar de que las personas sean conscientes de su libertad, de lo importantes que son, de que se empodere el individuo, para que se entienda que el Estado no es necesario. Entonces, si se llegara a esta, porque también hay muchas ramas de la anarquía, ¿verdad? Pero si se llegara a nuestro ideal anarquista, el que nosotros estamos proponiendo, es porque la gente ya tomó conciencia de que el Estado no es necesario. Entonces, si la gente ya tomó conciencia de eso, es porque ya hay un cambio cultural muy grande de que se pueden organizar las cosas de otra manera. Primero quiero explicarle una cosa. ¿Qué entendemos nosotros por el Estado? El Estado es un monopolio impuesto a la fuerza. Porque nosotros no nos oponemos a que haya fuerza de seguridad policial, no nos oponemos a que una comunidad pueda formar un ejército si quiere, para defenderse, no nos oponemos a que exista servicio judicial, no nos oponemos a nada de eso, simplemente nos oponemos al monopolio. O sea, a que un solo ente diga, yo soy el único que va a dictar las reglas y yo soy el único que va a ofrecer este servicio. A eso nos oponemos nosotros. Entonces, es una lucha cultural porque las personas entiendan que el monopolio siempre es el peor de los casos. Si hay varias empresas compitiendo entre sí por brindar un servicio, siempre va a ser lo mejor para el cliente. Entonces, con respecto a su pregunta de cómo se organizaría, ¿cómo se organiza hoy el mercado para vender zapatos, para vender helados, es lo mismo, solo que aplicado a otros servicios? No existe el mercado. Eso es falso, totalmente falso. Es una mentira. Es una mentira creada inclusive por los economistas liberales, que eran en su gran mayoría empleados de grandes oligopolios. Mentira el mercado. ¿Qué mercado? ¿Qué mercado va a haber en el Uruguay de la celulosa si hay un monopolio de UPM? ¿Qué mercado va a haber de la carne si hay un oligopolio de Minerva? Pero bueno, pero esa es la historia de la humanidad. Claro, Nos hicieron creer que había competencia. No hay competencia. ¿Sabés por qué no hay competencia? No, pero pará, déjame hablar. ¿Sabés por qué no hay competencia? Porque inmediatamente, cuando el individuo se da cuenta que la asociación logra manejar lo que en principio podría ser la competencia, se forman los oligopolios. Y la peor forma del oligopolio es el monopolio. Entonces el mercado no existe. Eso es irreal. Nunca existió el mercado. Hoy, porque hay un Estado. Son corporaciones. Que se No, perdón. BlackRock es privada. The Vanguard Group es privada. Steve Stay es privada. Pero le pagan a los Estados. Por supuesto, sí. Bueno, y esos son los monopolios, son los que manejan el redil. Claro. Pero siempre vas a tener una tendencia al monopolio. Claro, pero vos imaginate BlackRock sin un Estado. Si no existiera un Estado, ¿a cuántas personas tiene que pagar? Policía privada. Policía privada. Ah, pero sería un Estado igual. Porque, puede ser privado. Perdón, Gustavo. Por eso yo le di la definición de lo que para nosotros es un Estado. Un Estado es un monopolio impuesto a la fuerza. Si BlackRock tiene su propia policía privada y con eso genera una jerarquía, una imposición a la fuerza, sería un Estado. Ustedes a lo que le llaman Estados es a las estructuras de poder. Ustedes le llaman Estado a las estructuras de poder que ni siquiera tienen por qué ser monopólicas. Pueden ser oligopólicas, pueden existir más de una. Bueno, sí, es lo mismo. O sea, es lo mismo, solo que en vez de uno hay dos o tres o cuatro. Y claro, 10, 12, lo que vos quieras. Pero bueno,
para ser más Pero simple, todo es la aquello que sea, tendencia, es la tendencia del ser humano. Es la tendencia del ser humano, es lo que registra la historia. Yo tengo 65 años y durante estos 65 años vi esa situación, vi esa tendencia, tuve experiencias personales, estuve en una cooperativa anarquista. Estuve en una cooperativa anarquista. ¿Y sabes lo que constaté? Que se generaban estructuras de poder, porque habían 2 o 3 que eran más inteligentes, o eran más trabajadores, o eran más diligentes, o tenían más responsabilidad, y de a poquito iban acaparando, iban generando autoridad. Autoridad moral, por los méritos, autoridad intelectual, por un mejor manejo del lenguaje, de la comunicación, de la propaganda, e inmediatamente se generaba una estructura de poder. Porque es como les dije al principio, genéticamente hay seres humanos con una tendencia a la dominación y otros con una tendencia a ser dominados. Si ustedes llaman a eso cultura, bueno, yo digo que hay componentes que son de carácter biológicos, hay una genéticos, cosa, democráticos. hay una cosa que no se puede ignorar, ¿no? Cualquier cosa impuesta a la fuerza. O sea, yo puedo estar de acuerdo contigo y yo te puedo elegir a vos para que vos seas mi líder, pero no que vos me obligues a mí a que yo te siga. Yo, todo aquello que sea Estructura de de poder, manera, de poder. claro, pero hay una cosa que es clara. Si cada uno elige dónde quiere ir, a dónde quiere ir, o qué líder seguir, y no que sea ese líder impuesto, sería lo correcto porque eso es ético, es válido. ¿Por qué? Porque como que hay un consenso entre ambas partes que están de acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con el Estado, entonces no es válido para mí y no es ético lo que el Estado me está generando porque más allá de que las estructuras que vos decís se dan de manera natural, pero si son voluntarias, es correcto. Ahora, si es involuntaria y es a la fuerza, no es correcto. Nada impuesto a otra persona mediante la fuerza de manera involuntaria. Por eso yo no tengo ningún problema. Yo para mí cualquier persona puede elegir una monarquía, no me interesa. Que vayan ellos y ellos vivan en una monarquía. Yo no quiero vivir en una. ¿Se entiende el punto? Yo no puedo cambiar en las personas. Pues no me interesa. Yo simplemente quiero yo tener un lugar, no que estar en la casa de alguien que no quiero estar. Por eso es lo que voy. No estoy en contra. Simplemente estoy en contra de que me lo imponga. La imposición. Tengo problema con la imposición nada más. Lo otro que se elija de manera voluntaria, yo puedo elegir como cualquier producto, lo elijo no porque me obliguen, sino porque lo elijo. Elijo comprarlo, elijo vestirme, elijo caminar por esta calle y no por la otra, no porque me obligan. ¿Se entiende? Cualquier cosa de manera voluntaria para mí es válido y es ético. Sí, lo que pasa es que volvemos al problema de origen, ¿no? La voluntad tuya tiene un límite, que es la voluntad de los otros, porque vos vivís en un medio social, vos no vivís solo. Entonces, vos podrás reivindicar tu libertad para muchas cosas, pero en la medida que vivís en sociedad, capaz que lo que reivindicás tú como derecho y libertad invade lo que otro considera derecho y libertad. Por ejemplo, los dominicanos, en los barrios de Montevideo, trajeron sus aspectos idiosincráticos, sus costumbres, como era, por ejemplo, bailar y escuchar música a alto volumen, y lo hacían en determinados barrios donde se afincaron, hasta que los vecinos dijeron, señores, nosotros tenemos que madrugar, tenemos que trabajar, y no podemos estar con la música a estos decibeles. Entonces, claro, ellos reivindicaban la libertad de escuchar música, y está correcto. Y su costumbre era escucharla en voz alta, con mucha fuerza, con muchos decibeles. Y los vecinos reclamaban la libertad de poder descansar para ir a trabajar. Había un choque de intereses, había un choque de conductas, había un choque de libertades. Bien, eso se va a producir en todos los niveles, en todos los ámbitos, en tanto en cuanto el ser humano es un ser social y necesita convivir en espacios a veces muy limitados. Y eso hace que tenga que generarse reglas. Se tienen que generar reglas. Y cuando se generan reglas, por supuesto, se genera, para que la regla sea cumplida, la necesidad de que exista un elemento disuasivo a la violación de la regla. Entonces ahí comenzás a generar lo que se llama las normas, la normativización. Y vos como anarquista me vas a decir, bueno, sí, pero precisamente la normativización está limitando mi libertad. Sí, 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 pero la estás eligiendo vos y no la estoy eligiendo yo. Ese es el no. punto.
Yo puedo Ahora elegir estás dentro de mi casa, yo elijo las normas de convivencia con las personas que viven acá. No porque yo en mi casa elijo ciertas normas de convivencia, la voy a imponer al vecino. ¿Quién se soy las yo para impones. imponer al vecino? Pero a lo que Es que voy. El tema, se- el tema, la el tema coexistencia implica imposiciones. Vos no elegís Vamos, libremente. pero por eso, pero a lo que voy. No estás entendiendo cuando es un conflicto entre las partes, como dijiste ahí, entre los dominicanos y los uruguayos. Ahí hay un conflicto que se debe solucionar, ¿no? Hay ciertas normas que A ver, vamos a pensar, yo pienso como hombre libre y no como oveja, ¿no? Entonces, decir, yo tengo un problema con el vecino con la música alta, ¿no? Yo capaz que a mí no me molesta, a otro sí. Bueno, si me molesta voy y hablo con el vecino y llego a un acuerdo, porque o sea, ¿no? Que tipo, ¿no? Es un... No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Yo en la vida profesional manejé la mayoría de los casos de conflictos vecinales terminaron en homicidio o lesiones. Así que no es tan así como si vos. Claro, sí, los que llegan a vos como abogado siempre son los graves, pero tipo, hay problemas a veces todos los días con vecinos que uno soluciona. Bueno, no sé, pues, yo que sé, capaz la gente de interior es más, se comunica más, ¿no? Que en Montevideo, no sé. O sea, pues yo tengo tipo personalmente y yo lo tolero, ¿no? Puntualmente. Que a veces tengo que hacer entrevistas en otro lado porque hay tipo, y a mí no me molesta, personalmente. Y no es por un tema de la normativa, porque sí que cuando hay convivencia tiene que haber normas, pero la norma la ponen entre los que convivimos, no entre un grupo de personas que no entiende cómo funciona el Sí, lo que barrio. pasa es que en un mundo donde hay ya, según dicen, 8.000 millones, entrar en los consensos, a mí me cuesta entrar en consenso con mi señora. Hoy, por ejemplo, tuvimos una discrepancia con respecto al jardín, si los perros van, si se riega, si no se riega, que hay barro. A mí me gusta tener el césped bien cuidado, ella prioriza las mascotas, entonces me pide que no riegue, y si yo no riego el césped se me seca. Con mi esposa, ¿eh? Con mi esposa, ¿eh? Que yo ahora voy a la cama con ella. Imagínate con el vecino. claro, Gustavo, pero justamente, si viniera otra persona de afuera a imponerle cómo tienen que manejar el jardín o cómo tienen que hacer con las mascotas, siempre va a ser peor a que lo decían ustedes mismos. Claro, llego yo y te voy a tu casa y te Perdón, digo, no, no, si cállense. si ustedes me están planteando consenso en comunidades no hay consenso entre dos seres humanos que conviven, y me ¿No? están hablando de la posibilidad de consensos en grupos mayoritarios, en grupos numéricamente mucho más importantes. Sí, Pero no tiene que haber consenso. O sea, a ver, es lógico que cuando vos vivís en sociedad hay ciertos deseos que tenés que ceder, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, agarrar y pasearme desnudo por la calle. Capaz que tengo ganas, pero no lo puedo hacer, porque, o sea, vivo en una sociedad que tiene ciertas normas, haya estado o no, tiene ciertas normas, y yo tengo que cumplir esas normas. Hay un ejemplo que yo pongo siempre, y los que me conocen ya están cansados de este ejemplo, si hay es, normas, hay dominación. Si hay norma, hay dominación. Estamos hablando en malo. Si hay norma, hay dominación. Si sí, hay es que norma, hay limitación de tu libertad. Si vos me sí, aceptás eso, si vos me aceptás eso, no tiene sentido la discusión. ¿Está todo de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? lo que yo no ¿Alguien es estoy de justo, acuerdo no? Lo que no estamos de acuerdo es que haya un ente monopólico que imponga esas normas y no que se dé entre las comunidades, entre los vecinos, entre el... Eso, ¿no? A ver, hay un ejemplo que yo pongo siempre, que es, por ejemplo, en Indonesia las vacas son sagradas, ¿no? Para ellos las vacas son como dioses o no sé cómo es que es. Entonces, por más que no exista Estado, aún suponiendo que no exista, yo no puedo ir a India e ir a comerme un asado. O sea, me van a matar. O sea, ¿cómo voy a matar a una vaca en India? O sea, es una locura. Y no se precisó Estado para eso. Simplemente son las normas que hay en cada lugar. Son las normas de convivencia que hay en cada lugar y las personas se tienen que adaptar a eso. Claro. Bárbaro. Ahí va, Hay una está. norma, hay una norma, hay una limitación de la libertad, hay reglas. Entonces, por lo tanto, hay una estructura de poder. Si vos matás una vaca, alguien va a venir y te va a pegar un palo en la cabeza. Claro, pero Privado, te ¿no? sí, Claro, privado, no es el Estado, no es el Estado. Podrá ser un vecino, podrá ser un monje, podrá ser el dueño de la vaca, no sé. Pero entonces, hay reglas, hay sí, coacción, hay sí. pena. Lo único que logramos fue eliminar la palabra Estado. Bárbaro, ningún No, problema. eliminamos un monopolio, ¿no? Bueno,
generaste allí una situación en que la regla se aplica por todos. Todos Claro. tienen el derecho de usar la coacción contra vos. Es decir, ya no vas a correr el riesgo de que sea un policía, va a ser cualquier ciudadano el que te la dé. Está bien, eliminaste el monopolio. Bárbaro. Sí, yo lo prefiero, me parece que va. Está correcto. Es opinable. El que camina derecho no tiene que tener miedo, como dice el dicho. Perdón. Para mí, comer un asado es caminar derecho. Para No, el en hindú, Uruguay. En para el Uruguay. hindú, bueno, pero Claro, pero si vos a vas ver, a India, si yo voy a tu casa y voy a hacer lo que yo quiera, te estoy faltando respeto. mi hija, por ejemplo, cuando viene a mi casa, pide que no haya carne en la mesa. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque es vegana. Es su Porque es hija, vegana. pero no, Y es en el Uruguay. En Uruguay. claro, Gustavo. Siempre vamos a tener visiones muy, muy particulares y siempre va a haber conflicto de interés. Sí, claro. No sé cómo lo solucionan Pero ¿cómo lo los soluciona usted? anarquistas. Pero es ¿Cómo? como lo soluciona usted. Usted está dispuesto a ceder, o sea, o sea, le Bueno, incomoda la. yo te puse el ejemplo, No, no, de la claro, sesión, pero también te puedo poner el ejemplo del soldado del regimiento de Toledo que se peleó con el vecino y le encajó una puñalada. Y ahí había un conflicto, era El Estado no un caño. funciona. Ah, pero es eso a lo que voy digo, o sea, también, y que ocurra un asesinato que el Estado lo impide. No, no Bueno, lo impide. no, perdón. Obviamente que Ya el ocurrió, o sea, delito, siempre el Estado actúa después de lo mismo. No hay justicia para el muerto, o sea, el muerto no debería haber muerto. Entonces, sí, por decir, supuesto, cuando dicen hizo justicia no porque el que murió ya está muerto, que sí, de para el acuerdo, punto no sabe, no se estamos de sabe. acuerdo. Claro, Sí, entonces estamos de acuerdo. tampoco, entonces queda como diciendo, mira, estaba haciendo algo. Digo, no, o sea, no pasó nada. En realidad, para el muerto, no, eso no debería existir. Entonces, tipo, y si Por ocurre, no, supuesto, a ver, todas las existiendo, cosas todas las cosas existiendo negativas un no Estado, deberían existir. claro, pero a ver, existiendo un Estado o no existiendo un Estado no es una garantía de que eso ocurra o no ocurra. Ese es No, el punto. por Entonces, supuesto que no. a lo que Por voy, o supuesto. sea, lo que Tampoco es garantía de que no exista el hecho de que no exista el Estado, ¿no? no, yo no estoy, Estamos en la misma. yo no estoy diciendo que, viste, el Dios de los mormones, viste, el cielo de los mormones que va a mandar con los leones abrazados, no, no. Claro, no vamos a ser tipo, vamos a ser realistas, ¿no? Yo soy realista. Sé que uno se tiene ¿Le que puedo? cuidar, claro, uno se tiene que cuidar, uno tiene que ser responsable, uno tiene que ser educado como es siempre, porque hoy, o sea, nosotros, existiendo Estado, no tenemos garantía ninguna de salimos para afuera, te van a querer robar 20 pesos y te meten 3 tiros. No es una garantía existiendo o no existiendo Estado, te puede pasar igual. Entonces, es decir, si, lo único que para mí veo el Estado como un ente que te está sacando plata todo el tiempo y vos vas a comprar una casa y te vale 20 veces más de lo que cuesta, vas a comprar un auto, te vale 20 veces más de lo que cuesta, vas a comprarte una heladera, te vale 20 veces más de lo que cuesta. Entonces, es decir, está más para mi punto de vista, para romperme las pelotas que para beneficiarme. Porque si me van a dar un tiro, me lo van a dar. Si me van a robar, me van a robar. Si me van a prender fuego en la casa, me van a prender fuego en la casa. Si me van a atropellar en la calle, me van a atropellar en la calle. Entonces, sí, ¿en qué? ¿Se entiende? No hay nada que pueda hacer yo u otra persona que le pueda pagar o algo que cumpla la misma función del Estado. Ese es el tema. Perdón, le puedo leer a Gustavo una frase de Gustavo de Molinari que él dijo lo siguiente: la anarquía no es garantía de que algunas personas no matarán, no lastimarán, no secuestrarán, defraudarán o robarán a otros. El gobierno es la garantía de que algunos lo harán. Gustavo, más allá, me gustó muchísimo este debate y toda la entrevista y le agradecemos muchísimo esta oportunidad de poder conversar con usted en lo que pensamos igual y en la discrepancia, que también está muy bueno también tener esta discrepancia y me gusta muchísimo que hayamos tenido este debate. No, yo no lo esperaba, este debate. Era más bien una entrevista, pero me alegra muchísimo haber tenido este debate y poder compartir
civilizadamente, sin enojarse, sin nada, este intercambio de pensamiento. Bueno, por mi parte cierro acá, le agradezco muchísimo esta participación y bueno, a seguir en la batalla, no queda otra. De mi parte también, me encantó el debate. Yo les quiero decir que lo mejor que podría pasar es que efectivamente el ser humano tuviese una constitución genética, fenotípica, que permitiera la autolimitación de manera tal de poder recrear en la vida práctica un sistema sin necesidad de entes públicos o privados monopólicos de limitación de la libertad. Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido. No discrepo. Lo único que digo es, con mis 65 años, con la experiencia de la vida y de la profesión, he llegado a la conclusión de que genética y fenotípicamente el ser humano no tiene autolimitación y que por lo tanto se necesitan mecanismos, no importa entrar a describir cuál, pero se necesitan mecanismos que puedan establecer límites a las apetencias, a las necesidades autoconcebidas, porque no todos los seres humanos tenemos los mismos criterios con respecto a nuestras necesidades. Hay individuos que, por ejemplo, son austeros, no necesitan de mayores elementos materiales para sentirse bien. Son individuos que disfrutan más de la espiritualidad. Otros no, otros satisfacen sus necesidades o crean sus necesidades en base al criterio consumista, de tener más que de ser. Entonces, es muy diverso el ser humano como para decir eliminamos las reglas. Pero ojalá se pudiera hacer. Por eso los debates son fructíferos y obviamente lo tenemos que llevar en un clima de razonamiento, de concordia. Acá no se trata, en el debate no se trata de tener razón. No podés entrar a un debate queriendo convencer o imponerle al otro tus argumentos, tu percepción, tus concepciones. No. El debate tiene que ser concebido como un cambio de ideas, enriquecedoras de uno y otro lado, que te sirvan para cuestionar, que te sirvan para, digamos, pensar incluso los argumentos de la otra parte, ¿verdad? Y bueno, este debate se dio con esas características excelsas. Por eso considero que, desde mi punto de vista, fue muy fructífero, muy agradable, y por lo tanto lo disfruté y estoy abierto y a las órdenes para cualquier otra oportunidad. Capaz que con temas más puntuales, con temas más, ¿cómo le diría?, que estén concitando la atención cotidiana de nuestros congéneres, ¿verdad? Porque quedan muchos temas para debatir que son los que nos están abrumando en este momento. Pero yo lo disfruté muchísimo. Gustavo, cortito nomás, ¿qué opina de Milei? ¿Es uno más de la cleptocorporatocracia o es alguien disruptivo? No, no es uno más. No es uno más. Es el peor. Sí. No es uno más. Es el peor. Los Coincido. otros, malos, ladrones, mentirosos, entreguistas, cipayos, esbirros. El más de todos. Porque además tiene una condición. Tiene una condición. Es un estafador. Es un gran mentiroso. Es un lobo con piel de cordero. Y eso es lo peor que hay. Eso es lo peor que hay. Este es tan liberal como Stalin o Mao. Más o menos. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Dejo a mis compañeros alguna palabra final o si quieren despedirse o algo. Por hoy creo que bastante. Yo quería hablar un poco pero ya hace 2 horas del tema de la inoculación masiva que uso hace algunos años. Pero lo invitamos Pero de nuevo. capaz que en Lo otro invitamos momento, porque de está nuevo. ya Correcto. En otra oportunidad. bien, bien. Muchas gracias, doctor, por ceder a la entrevista. Muy buena estuvo, la verdad. Gracias a ustedes.
Yo quería decirle también muchas gracias por la participación, por la entrevista que terminó el debate. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con la reflexión del debate, que sí, que uno tiene que ir, o sea, es como ir a una batalla. Si son buenas tus ideas, las tenés que poner a prueba, ¿no? Y el debate Correcto. es, y como en toda pelea, ¿no? Si perdiste, hay que volverse a levantar y ser mejores. Entonces, o sea, el debate tiene que ser para destruir o construir. Entonces, es decir, si hay algo que está mal, sacalo y, y volver a reincorporar nuevas ideas, ¿no? Porque para eso, para avanzar. Hoy en día, como Correcto. estamos todos muy fanáticos, no pensamos. Es Entonces, así. tenemos que aprender de los debates, sí, lo que es bueno, lo que es malo, ir corrigiendo. Yo estoy más, viste, no soy tan entrevistador, sino soy más, viste, más peleador. ¿Está bien? Así debe ser. Un abrazo. Estamos a las órdenes. Que pase muy bien. Muchísimas, la Bueno, un verdad, abrazo, muchísimas doctor Salle. Muchas gracias por gracias. tu tiempo, Chao. doctor. Igual de ustedes. Que pase muy bien.